Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo esta charla sobre el artista Jean Dubuffet. Pretendemos hacer una introducción sobre su vida, su praxis artística, que sirva de prolegómeno a nuestra visita al Museo Guggenheim Bilbao, a la exposición Jean Dubuffet, ferviente celebración, que estará vigente hasta el día 21 de agosto. Es una de las exposiciones estrellas del verano del 25 aniversario del Guggenheim Bilbao. Entonces, queremos enfatizar en la figura de Jean Dubuffet como uno de los grandes artistas del siglo XX, que transgredirá los conceptos del arte elevado, del arte tradicional, clásico, académico, y pretenderá, de alguna forma, reflexionar sobre formas de hacer nuevas, más honestas, según él, y será muy prolífico, experimentando realmente en diversos medios, métodos y temas. Va a estar siempre en su vida artística buscando una constante renovación, y esto le lleva a desarrollar pues una práctica artística que va desde la pintura, el grabado, el dibujo, hasta la escultura, la escritura, la composición e interpretación musical, el entorno arquitectónico, la performance, y desde luego es uno de esos artistas que nos dejó una huella tan importante que al día de hoy hay autores que lo siguen revisitando y referenciando. Vamos a dar algunos datos sobre su biografía, porque es inherente, vamos a decir, a su praxis artística. Los artistas son, al fin y al cabo, seres humanos, y en función de sus experiencias vitales, pues así también funciona su obra o se ve condicionada. Me van a permitir hablar de ese pequeño Jean Dubuffet, que nacería en el Havre, al norte de Francia, un 31 de julio de 1901. Es hijo de un próspero comerciante de vinos de carácter autoritario y exigente. Aquí le vemos con 4 años tan solo, pero con 8 ya realizaba, les voy a decir, pequeños cuadros. Con 15 se inscribiría en la Escuela de Bellas Artes de su localidad natal y compaginaría esos estudios con los de bachillerato. Y realmente en el 1918 se instalaría en París, escapando de la autoridad paterna y con el afán de profundizar en su formación artística. Se matricularía, de hecho, en la Academia Julian, de la cual saldrían figuras relevantísimas, pero abandona, aquellos estudios a los 6 meses prácticamente, para formarse por su cuenta fuera de lo académico, porque lo académico le parecía anquilosado, de alguna forma rancio y sobre todo deshonesto. Veremos por qué. Al terminar el servicio militar, en 1924, aquí les muestro una imagen de aquel tiempo, jugando con un mono de propiedad de un amigo suyo, se embarca para Buenos Aires, donde trabaja en una empresa de calefacción, como digo, al terminar el servicio militar en 1924, y trabaja allí como delineante para, casi medio año después, volver otra vez al Havre para ponerse a trabajar en el negocio vinatero de su familia. Incluso en 1930 él mismo fundaría cerca de París su propia empresa de vinos al por mayor. Intermitentemente él se iba a dedicar a la pintura. De hecho, vamos a encontrarnos con obras tempranas de en torno a 1924-25, que van a ser cuadros de pequeño formato, como el que mostramos aquí, que realizaba sobre sillas que utilizaba como improvisados caballetes. Siempre considero estas obras como estudios preparatorios, como no producciones creativas verdaderas, y él mismo decía que en estos momentos se encontraba artísticamente en un estado de confusión, fruto de su incapacidad de liberarse de los prejuicios culturales o, diríamos, académicos. Él dice que la obra de arte tiene que ir más allá y, como digo, que académicamente pues, se ha quedado anquilosada por esos preceptos ideales y, de decoro y de demostración de una habilidad técnica. Estas son obras orientadas, según él, hacia un tímido surrealismo, y va trabajando en esto, pero intermitentemente también se dedica a ese negocio efectivamente de vinos.
En 1927 se había casado ya con Paulette, con la cual había tenido una hija, Isalmina, en 1929, pero bueno, el matrimonio decae en su relación. Él, que ya en 1933 había alquilado un pequeño estudio donde se dedica a pintar en el tiempo libre que evidentemente le dejan los negocios del vino, bueno, pues va con la que era su esposa Paulette en un viaje por toda Europa para visitar museos, pero como digo, el matrimonio ya está prácticamente acabado y se separan, y lo hacen en 1934. Entonces él, unos meses después, conoce a esta mujer que tienen en imagen, que sería su segunda esposa, su compañera definitiva de vida, y es Émile Carlou, Lili, como digo, con la que también viajaría, nada más conocerla, también por Bélgica, por Holanda. Aquí les vemos en 1935. Muy pronto se irían a vivir juntos después de encontrarse, digamos, esa primera vez. Y se casarían años después tras conseguir el divorcio de Paulette. Pero en 1937, como digo, abandona otra vez la actividad de la artística, y él, que había hecho desde retratos de la misma Lili a marionetas y máscaras que iba vendiendo por mercadillos, como digo, bueno, está a caballo entre el arte y el negocio familiar. Entonces es llamado a filas en la Segunda Guerra Mundial, y a finales de los 40 vuelve a París, donde vuelve a tomar las riendas del negocio de los vinos, y 2 años está funcionando rentablemente, pero 2 años después decide centrarse de nuevo en la pintura. Y finalmente, bueno, un poco más allá, en el 47, pues vende su empresa definitivamente. Aquí, en este tiempo, solo pinta. No solo pinta, sino que también organiza exposiciones en París sobre lo que se viene a llamar arte bruto, del cual tenía él una enorme colección. El arte bruto, para que nos entendamos, incluye el arte de los niños, el arte de personas institucionalizadas, como los enfermos psiquiátricos, los enfermos mentales, los locos, los dementes. También en el arte bruto se valora el graffiti como una poderosa forma artística. También se mira hacia objetos tribales africanos o el arte primitivo, también el arte del hombre prehistórico. O sea, que vamos viendo cómo él se va fijando en todo lo que no tiene nada que ver con la cultura elevada y con lo académico. Y hasta 1942 no volvería a dedicarse al arte, de tal forma que todo lo hecho en este campo anteriormente, desde que se fue de la Academia Julian, consideraba él que era su prehistoria, y destruyó la mayoría de las obras realizadas en esa etapa temprana. Es decir, que realmente en serio entraría a trabajar en lo artístico habiendo cumplido ya los 40 años. Bueno, en estos primeros cuadros de esta etapa va literalmente a rechazar el ideal clásico de la forma, introduciendo en el arte elevado un lenguaje, como vemos, infantil, ingenuo, simple, quizás primitivo, porque se quiere concentrar en el propio proceso pictórico. Al final, al finalizar la Segunda Guerra Mundial es cuando realmente encuentra un lenguaje expresivo que le supondría conscientemente criticar exacerbadamente, exaltadamente, las bases de la cultura occidental, más en concreto a las convenciones dominantes, y abiertamente está desafiando continuamente los ideales establecidos sobre la belleza y lo que sería el estatus elevado del arte. Y lo que hace es poner en valor esa riqueza de lo humilde, lo cotidiano, lo infantil, lo denostado por la alta cultura. En esta mujer sentada en una silla que observamos con sombrero, vemos una larga melena que le cae hasta los hombros, y también se ven el pecho y las piernas. Son símbolos estos últimos de erotismo, bueno, también el cabello. Así los tomaba o los ha tomado y los sigue tomando el arte tradicional, pero él acentúa los senos, por ejemplo, y las piernas y el cabello con tonalidades marrones, con esos ocres
que quitan de alguna forma esa sensualidad, ese erotismo de lo femenino. Dubuffet no solo, está transgrediendo la idealización del desnudo femenino, sino que lo está haciendo grotesco, está negando las leyes incluso de la perspectiva. Agranda la cabeza, reduce la figura a su contorno, las extremidades parecen enclenques. Es, en definitiva, una reivindicación de la forma que tienen los niños de hacer, ¿verdad?, de representar en el dibujo, en la pintura. Y estas obras le hacían reparar en que una obra no académica es una obra sin artificio, sin respeto a las normas tradicionales, pero que puede ser tan eficaz o más que las académicas y que incluso tal vez aporten elementos inesperados que permiten abrir mucho más la mente. Entonces vamos viendo cómo él va trabajando, va investigando, va explorando nuevos medios y dan como resultado unas obras que además se van a categorizar o clasificar como series. Aquí tenemos un trabajo que empieza en 1945, cuando ilustre 12 poemas de Eugène Guillebeaud, poeta y miembro de la Resistencia. Sería esta una colaboración que vería la luz como publicación en 1950 y que se titularía Muros. El muro, la tapia, nos muestra el paso del tiempo, sus desconchados, sus rotos, sus manchas de humedad, las inclemencias del tiempo que dejan su huella, por supuesto la contaminación, la polución, pero también las pintadas, las inscripciones que cualquiera puede hacer sobre un muro urbano, por ejemplo. Ya en el surrealismo gustaba de reparar y revalorizar el arte urbano, los grafitis que llamamos, pero ya fue también Leonardo da Vinci el que propondría la pareidolia a sus discípulos y alumnos. Mirar con cuidado y poner mucha atención en las superficies de los muros donde se pueden reconocer incluso batallas. Lo mismo al mirar las nubes. También lo hacía Dalí. Dalí lo llamaría su método paranoico-crítico. Y también tenemos el ejemplo del fotógrafo húngaro Brassai, vinculado también al surrealismo, que estaría convencido de la relación de los graffiti con las pinturas rupestres, buscándolos en los edificios públicos de París. Pero ya digo, para el diseño de la cubierta que tienen en imagen de los muros, juega con la superficie litográfica, con la piedra litográfica en un muro que está ciertamente un tanto descolorido, avejentado, de alguna forma que presenta arañazos, incisiones, grafitis, marcas. Y de esta serie de los muros, en Parece y Mentira, que les estoy mostrando ahora, este es uno de los trabajos como ilustración, como digo, de los poemas de Guillebeaud, e insisto en la fecha, 1945, porque en esta plancha número 11 de la serie se puede observar, y además es que nos recuerda los sufrimientos de la guerra. ¿Cómo quedaron las ciudades? En la posguerra, los agujeros de las balas, las huellas, las pintadas, las huellas de las granadas, esa es la huella de la historia de la contienda. En el suelo, en su caso en la composición, en su parte inferior, vemos un cadáver y el muro de detrás le hace de lápida. A duras penas leemos entre las múltiples inscripciones, ¿verdad? Pone algo así como JD, enero 1945, como detalle de la muerte del finado que está en la parte inferior, detalle de su identidad. Entonces ese muro se está convirtiendo en un epitafio, ¿verdad? Está mostrando su epitafio. Fíjense cómo estas otras obras nos muestran su oposición a lo clásico, otra vez a la idealización. Él empieza a trabajar el soporte pictórico con materias poco ortodoxas para ese ámbito. Por ejemplo, expresaba la pintura mezclándola con cal, arena, introducía en la pintura también cemento, lo mezclaba con polvo de carbón, con grava, con piedrecitas, hasta conseguir obras como esta que calificaría como pasta alta o pat, pasta alta. Pero va más allá, incluso introduce en los ojos unos fragmentos de cristal, cuerda para representar las cejas y además hasta guijarros para representar los dientes.
El personaje, por supuesto, ya vemos que es bronco, es bruto, es un ser irracional, es grotesco, no está idealizado, pero se muestra sin brazos como, con ese declarado sexo, ¿verdad? Más bien parece un monigote, pero es que es un monigote no exento de peligrosidad por este aspecto, ¿no? Claro, aquí le vemos trabajando con la pasta alta, y es que las pinturas de Dubuffet de esta década de los 40 y comienzos de los 50 están transgrediendo los ideales de la pintura plana, la pintura académica relamida, esa pintura que quiere ser una trampa al ojo, que quiere engañarnos, que es algo ficticio, que es un simulacro y que realmente quiere ser mimética o imitativa. Entonces, como digo, en esta época transgrede esos ideales de belleza, de habilidad técnica y de alta cultura, y lo hace introduciendo esa pasta y trabajando también sobre el suelo. Esta imagen nos parece muy elocuente e ilustrativa de lo que es el atelier del artista, de cómo trabaja, qué materiales utiliza, qué procedimientos y técnicas. Y es que, fijémonos, porque en el primer término, abajo, encontramos que él utiliza no solo espátulas propias del pintor o del artista en general, sino espátulas vinculadas, pues, por ejemplo, a la albañilería, elementos, herramientas o instrumentos para hacer superficies con revoco. Aquí aparece grava, aparecen piedrecitas. Aquí podría ser escayola. Entonces, nos encontramos con técnicas vinculadas pues, al pintor quizás de brocha gorda, entre comillas, sin menospreciar nada ni a nadie. Estamos hablando, por tanto, de la intromisión en la materia. Entonces, transgrede la planitud del cuadro, su engaño visual, y quiere trabajar el cuerpo, la materia, creando incisiones, creando, vamos a decir, texturas y sobre todo trabajando con el material. Fijémonos, en Miss Cólera de los años 40 ocurre lo propio. Utiliza esa pasta alta y crea una representación de una mujer con una pequeña falda, desvinculada de su representación de la perspectiva. Fíjense cómo las piernas están realmente abiertas y las puntas de los pies, de los dedos de los pies, miran hacia izquierda y derecha, cosa que no es real, no sucede así naturalmente. Y sobre todo, como introduce otra vez, igual que en la anterior obra que les he mostrado, pues esa textura, digamos, esos guijarros como dientes, esas cejas que son cuerdas, etc. Fíjense también su atrevimiento, otra vez infantil, en la forma, que no en la intención, que gusta de sobrepasar las convenciones y, entre otras prácticas, otra vez le da por lo matérico, por lo físico, por la no imitación. La superficie de la pintura ya no puede mentir, es lo que nos viene a decir en definitiva, y quedarse otra vez en el simulacro, sino que tiene un lenguaje espacial que en su caso, digamos, trabaja otra vez en la superficie del cuadro de una manera pues como muy primitiva. Entonces está negando la bidimensionalidad del soporte. Vamos a ver, por cierto, que provocaba, también les voy a decir, muchísimos amores y muchísimos odios, desde los que le denostaban hasta los que efectivamente le alababan. Muchos pensaban que esto era una provocación, que esto, bueno, pues era realmente pues una mofa, pero nada más lejos de su intención. Él estaba celebrando, ¿verdad?, lo sincero, lo honesto, lo, digamos, no tamizado por la cultura elevada, lo que no constreñía, no reprimía, no reprendía. Entonces, había muchas personas ya a principios de los años 40 que estaban interesadas en su obra, que incluso llegaban a visitar su taller, hasta el punto que la afluencia era muy amplia y decidió enseñar sus cuadros y atender a las visitas solo los jueves por la tarde. Una de aquellas personas, por poner un ejemplo,
Fue el mismo Le Corbusier, el arquitecto, el cual le pediría que le vendiera una de sus obras y él se la regaló. Decía que le parecía hasta indecoroso comerciar con sus obras y que le satisfacía regalarlas, y sobre todo a la gente que le gustaban, considerando pues que así también pues se iba promocionando. Y es que además él veía que así podía preservar realmente su libertad, ¿no? Entonces, por cierto, que con el mismo arquitecto y con un amigo suyo, con Jean Paulhan, también un intelectual de la época, realizaría un viaje a Suiza un año después, pudiendo ver allí obras de pacientes psiquiátricos que le influirían en esa decisión de abandonar realmente el óleo y la pintura vinculada al arte elevado del caballete e incluir pues, materiales poco ortodoxos, como hemos dicho. Pero a finales del 44, justamente después de la liberación de París, la Galería René Drouin le organiza una exposición individual y el público, como digo, no pensemos que aprobaba estas piezas, sino que algunos salían muy irritados, ¿no? Hasta le criticaban mordazmente y hubo hasta que poner vigilancia en la Galería Drouin, ¿verdad?, en aquella exposición. Pero también hubo, me interesa destacar esta figura, este intelectual, hubo, como les digo, quien alabara la obra de Dubuffet y se hacía eco de lo que se estaba produciendo en aquel momento. Y, como digo, uno de esos entusiastas que supo ver la prometedora praxis artística de nuestro autor, pues no fue otro que André Malraux, que además le compró en aquella ocasión 2 cuadros y que además los conservaría toda su vida. O sea que vamos viendo, ¿no?, cómo él se va abriendo paso, ¿verdad?, y se va codeando con la intelectualidad, aunque bueno, también algunos le tachan de no saber dibujar, etcétera, etcétera. Estos son retratos, por cierto, de intelectuales que asistían a las reuniones que se daban cita todas las semanas en la casa de la coleccionista americana Florence Gould, a las que asistía el mismo Dubuffet, y ella misma le alentaría al mismo Dubuffet de que ejecutara estos retratos. Estos que les voy a mostrar, por ejemplo, aquí tienen el que le hizo a Henri Michaud. Primero lo miraba rápidamente al modelo, pero lo miraba muchas veces y no se detenía, desde diferentes ángulos. Y porque él decía que la atención destruye todo lo que toca y que por eso no hay que mirar las cosas con mucha atención, porque la mirada es como un gusano de seda, decía, que va creando un capullo a través del cual, por su opacidad, no deja ver nada. Así que él fugazmente miraba muchas veces y el resultado era la cabeza a poder ser frontal, desmesuradamente grande en ocasiones, con respecto, claro, al cuerpo, y como vemos aquí, y parece poner poca atención, ¿no?, para concentrarse en unos pocos rasgos distintivos del modelo. Quería solo plasmar el conjunto de impresiones que recibía al mirar en esas pequeñas instantáneas y no dedicarse al detalle. Como les muestro este de Henri Michaud, también les muestro el de Antonin Artaud. Aquí vemos su retrato con la boca desdentada, con arrugas, con pequeños ojos, desarreglado. Dubuffet quiere mostrar, digamos, al poeta en todo su concepto y sin edulcorar, vamos a decir, de forma bronca, agreste, si cabe. Bueno, a finales de los 40, anteriormente, había ya viajado, ¿no?, al Sáhara argelino con su segunda mujer, con Lili, porque además viajar al norte de África pues, se había convertido como en una tradición para los artistas franceses. Ya en el siglo XIX el romántico Eugène Delacroix realizó un grandísimo viaje, ¿verdad?, y vino con iconografías orientales trabajando en Francia. También en el mismo siglo XX el propio Matisse viajaría a ese norte de África, y es que ahí en esas tierras se buscaba la inspiración por parte de estos maestros. También lo hizo Renoir, ¿verdad? En el caso de Dubuffet, aprovechando la escasez de carbón, fue de viaje
al norte de África en varias ocasiones, pero es que la primera fue también aprovechando la circunstancia de después de la guerra, porque París después de la guerra tenía una escasez de carbón terrible, y entonces él con su pareja decidieron irse a pasar el invierno a tierras más cálidas, y ahí se produjo el primer viaje al Sáhara argelino. Entonces se instalan en el oasis del Golea, maravillándose de la amplitud del paisaje. Ahí le tenemos con Lili. Y también maravillándose por una cultura ajena a la europea. Allí él crea paisajes muy variados, incluyendo habitantes de aquellas tierras mostrando sus costumbres. Son composiciones, como vemos, simplificadas, muy a la manera del arte bruto. Le llama la atención también la arena del desierto, las llanuras, las huellas de pisadas en el oasis, también en otros lugares. Pero es que las huellas, digamos, hechas y luego vueltas a pisar, es decir, una huella sobre huella, etcétera, que pasan para los europeos realmente desapercibidas, para los miembros beduinos de aquellas comunidades no lo eran, porque ellos a partir de esas huellas reconocen su propia historia y la saben leer mejor que ningún europeo. También compraba lápices de colores para las personas de estas comunidades beduinas para observar cómo se expresaban a través del dibujo y de la pintura. Y hubo una gran interacción entre ellos. Volvería, ya digo, en 2 ocasiones más, aunque desdeñaba también el carácter paternalista de la madre patria colonizadora. Esto sí que le decepcionaba, ¿verdad? También nos vamos a encontrar como en los 50, a principios de los 50, entre el 1950 y el 51, va a haber una serie que va a denominar Cuerpos de Damas. En estos cuerpos de damas nos encontramos con esa falta de idealización, aquellas Venus de Tiziano, Venus de Urbino o la Venus del espejo de Velázquez. ¿Cómo es el cuerpo del desnudo de la mujer? Ese género que ha sido muy tradicional y muy trabajado a lo largo de la historia del arte, pues es muy poco ortodoxo, desde luego. Mujeres muy orondas, con nimias extremidades, cabezas pequeñas, pero marcada sexualidad, y los pechos también, casi que nos recuerdan más a las Venus de la fecundidad primitivas. Entonces vemos el entramado de líneas que, como garabatos, están rellenando las formas. Otras veces son líneas en paralelo que cubren, digamos, las siluetas de lo que, digamos, quiere representar las extremidades, como los brazos, pero ya vamos viendo cómo él desvirtúa el desnudo, ¿verdad?, tradicional, que idealizaba la academia. Él hace todo lo contrario, lo, entre comillas, infantiliza, lo hace casi naif, es decir, falto de academia y desde luego primitivo. También las mesas. La mesa es un objeto fundamental para Jean Dubuffet. Tanto tiempo trabajaba inclinado sobre la mesa. Eran para él estos muebles espejos en los que se reflejaba el mundo exterior. Y no obstante, en la mesa, en su tratamiento, casi se impide que tomen cuerpo los objetos que hay sobre ella, ¿no?, que se ven como con falta de definición. La mesa mismo no está ni tan siquiera respetada, ¿no?, en su perspectiva. Los pies además se ven cortados, las patas de la mesa. O sea, que está buscando de nuevo transgredir esa representación tradicional de la naturaleza muerta. Pareciera que está trabajando con mucha torpeza. Lo que en realidad está haciendo, insisto, es echar abajo la estética sumamente cuidada del dibujo académico tradicional, continuamente. El dibujo para él es un procedimiento más fluido, sobre todo cuando se centra en el aspecto lineal que no conforma el volumen, y así pues podemos observar esa maraña de líneas más densa en algunas partes de la composición, otras menos. Dan lugar a una estructura a partir de pequeños espacios que van creándose en lo que es en el plano del cuadro y en su propia superficie, y sin el uso de la materia gruesa o del impasto o de la OPAD, de la pasta alta de antes. Esto es tinta sobre papel.
y propone un paisaje de entramado lineal, pareciendo algo aleatorio en su disposición, eso sí, pero pareciera que estuviese desarrollando ya el lenguaje visual tipo celda que veremos a partir de 1962. También, claro, ese paisaje del desierto, ese, digamos, remitirse a ese género tan tradicional desde el 1580-1590 que se había hecho autónomo, ¿verdad?, en la cultura occidental, pues fijémonos cómo lo llega a representar. Los grandes paisajistas holandeses del 17 ya sabemos que con colocar la línea del horizonte ya tenían el paisaje hecho. Aquí se eleva la línea del horizonte y da prioridad, vamos a decir, a todo lo que está sucediendo desde esa irregularidad, ¿verdad?, del horizonte que está muy por encima del centro de la composición. Y toda una suerte de materialidad crea volumetrías donde la luz se esconde y vuelve a aparecer y parece bueno, que zigzaguee sobre estos surcos que se van creando, pues es una forma, pues es otra forma, perdón, de hacer el paisaje, como digo, más material, ¿verdad?, que el anterior que hemos visto. Entonces, claro, encontramos como una suerte de estratificación de un paisaje subterráneo donde pareciera que hay vida, que hay un sentido también arqueológico. La Tierra nos da también su historia a partir de su estratificación, se van acumulando capas y capas y capas. Los arqueólogos se pasan la vida quitando capas, barriendo, ¿verdad? Y así sabemos de la historia, pero no solo es una remisión a la historia del arte por el género del paisaje, una remisión a nuestra propia historia a través de la Tierra, de su acumulación, sino que también es el arte como una gnosis, como una forma de conocimiento. De hecho, no sé si se verá muy bien, las protuberancias que se generan evocan las formas del cerebro, que es el órgano matérico con el que llegamos a pensar. Entonces, fíjense que no solamente se trata del cuerpo, de la materia, de lo físico, sino también de lo metafísico. Él está hablándonos de estas cuestiones a través de este paisaje tan sui generis. Entonces ya vamos viendo cómo está explorando campos diferentes de forma continuada, ¿verdad? Aquí, fíjense, en piezas como esta, donde en el verano de 1953 comienza a realizar collages con alas de mariposas. Colocaba las coloridas y delicadas alas contra fondos oscuros, haciendo surgir imágenes incluso de cabezas, de figuras, o como antes de un paisaje. Un paisaje como el que vemos aquí, donde el material, que es inusual, ¿verdad?, pues da una excelsa concreción a la realidad material de la obra. El uso de las alas de estos lepidópteros, bueno, se le ocurrió por influencia de un amigo suyo con el que pasó unas vacaciones en Saboya, que era muy aficionado a cazar mariposas, y entonces, bueno, fue cuando empezó a realizar este tipo de piezas. De otra manera, fíjense, siempre le interesaría explorar las posibilidades, como digo, pictóricas y no pictóricas, pero siempre las superficies, lo matérico, las texturas, las materiologías, ese universo que nos rodea. Para ello utiliza aquí el mundo de la botánica, flores, hojas secas, ramitas, raíces, aquí hay de todo. Vemos collages donde se vale de las nervaduras de la corteza de los árboles, del pétalos secos, las filigranas de los cardos, de los montes, de los campos. Los fragmentos de naturaleza que incluye hacen destacarse sobre todo por sus formas, dibujando sobre esos soportes que también son naturales, y aparecen colores, digamos, también no intervenidos, sino que son los propios de la naturaleza en este tipo de obras que estimulan la imaginación del espectador. Pero también entre 1958 y 1962 nos vamos a encontrar con obras donde lo
inusual, lo utilitario, el material, digamos, cotidiano, se va a hacer presente. Fíjense, Sustancia astral, que es esta obra de 1959, aquí él ha utilizado papel de aluminio. Papel de aluminio es con el que envolvemos en casa los bocadillos directamente. Entonces lo ha arrugado y después lo ha desplegado. Nunca volverá a su lisura original. Entonces, por fragmentos iba cubriendo la superficie o soporte de la pintura y como en una suerte de collage, aludiendo al primer collage incluso de 1912 que lo crearía Pablo Picasso, cubriendo toda la superficie y después entintándola, cargando más la tinta en unas partes que en otras, de tal forma que estamos ante una especie de corteza, ¿verdad?, superficial de un planeta que quizás acabáramos de descubrir. Sustancia astral, precisamente, se titula la obra. También trabajaría en la escultura. En este caso se trata de madera flotante, otras veces es papel maché, pero fíjense de nuevo cómo nos encontramos con este tipo de rostros, este tipo de representaciones que no tienen efectivamente ese academicismo, sino todo lo contrario, que quieren ser brutas en su caso. Bueno, quisiera antes de nada también enfatizar en que Jan Dubuffet, historiográficamente hablando, está incluido dentro del informalismo europeo, que sería el parangón, vamos a decir, del expresionismo abstracto norteamericano, y que dentro de su obra, o sea, lo que es su obra en sí, pues se viene a referir a ella como tachismo, porque está tachando, ¿verdad?, digamos, el arte elevado y está promulgando unos preceptos bueno, que son totalmente diferentes. Entonces, fíjense, no se trata del objet trouvé de los surrealistas que recuperaban pues, fragmentos de madera que traía a la orilla el mar, elementos naturales que encontraban y que les gustaba por su forma, que los dejaban así o simplemente los intervenían con pintura, etc. No, no, aquí se trata de que él ha manipulado la madera flotante, pero de una forma primitiva, bronca, y además simplemente insinuando con algún trazo lo que es ese rostro, ¿no?, y respetando lo que es esa madera. Otras veces lo hará con papel maché, que sí que está vinculado más a las manualidades y a las artes. También es muy interesante esta puerta con grama, y es que él en 1955 se marcha a vivir a Vence, a una población vinculada a lo rural, en Francia, y vive allí 6 años hasta que vuelve a París en 1961. Y allí se queda fascinado ante lo vulgar, lo cotidiano, lo que es tan, digamos, usual y familiar que ya no reparamos en ello, como pueden ser las piedras de un camino, como puede ser una puerta vieja de un cobertizo, de una cuadra. De hecho, le compra una puerta vieja, muy vieja, de una especie de cobertizo a un campesino del lugar, y la investiga, la escudriña, la analiza centímetro a centímetro cuadrado, y surge esta obra que bueno, es famosísima dentro de su producción, donde encontramos una representación de esa puerta utilizando la pintura fresca y rascándola con las púas de un tenedor para representar el aspecto veteado, ¿verdad?, y las características texturales visualmente de la puerta. A ambos lados, flanqueándola, aparecen soportes que son lienzos, que se han pegado, trozos de lienzos pegados, pero que han sido intervenidos a través de una técnica de salpicado. Él había visto y había conocido a Jackson Pollock cuando a principios de los años 50 está en Nueva York, y además había conocido la action painting de Jackson Pollock, el dripping, la salpicadura, ¿verdad? Había visto cómo el maestro estadounidense había tirado el lienzo en el suelo
y había trabajado corporalmente, haciendo salpicaduras, gestualizando, chorreando en su dripping. Y entonces él hace lo propio, pero también aludiendo a una técnica de albañilería o de artesanía decorativa que viene a denominarse tiroliana o tirolesa, salpicando, untando el pincel en pintura y bueno, pues tocándolo levemente con el dedo o la mano y produciendo pues esas marcas que son salpicaduras y que hacen parecer que la superficie sea de piedra. Y por otro lado, aquí abajo nos vamos a encontrar con fragmentos de lienzo que han sido recortados y que habían sido intervenidos representando pues, bueno, en el gesto pequeños cardos, pequeños hierbajos, piedras, es decir, la propia superficie del cuadro se altera. Él está investigando las texturas, cómo son los materiales, cómo es el cuerpo de las cosas. Como digo, entre 1958 y el 62 también realizaría 362 litografías que agrupará en 24 volúmenes como un inventario de registros visuales a partir de superficies, texturas y formas. Son estampaciones, han sido extraídas de la superficie de una puerta, una maleta vieja, mondas de naranja, piedrecitas, incluso la espalda desnuda de un amigo. Todo esto lo va trasladando a la plancha litográfica o a la plancha de zinc, y es que cada superficie natural muestra una textura que le va a interesar. Además, él va experimentando constantemente, incluso en las mezclas químicas sobre la matriz de la piedra, de esta forma de grabado, va mezclando barniz, incluye agua, funde partículas de resina que deja oxidar, consigue craquelados, resultado del procedimiento del secado del barniz, por ejemplo, y así pues, va consiguiendo bueno, pues esta serie que denomina fenómenos. Fijémonos en estos fenómenos porque, ya digo, es una serie pues extensísima, la llamaría así, fenómenos, y es un inventario de marcas, de registros, de fenómenos. También hay que decir que para nada pretende utilizar el buril, el lápiz litográfico o los instrumentos grabadores, no quiere dejar su huella personal, sino recopilar impresiones, quiere recopilar la marca de esas superficies que presentan esas diversas texturas que son realmente muy interesantes. Tampoco, por cierto, le interesa la imprenta, como el artilugio reproductor o de reproducción, pero le atrae soberanamente la idea de que las obras den, en su caso, la impresión de que hay una ausencia de intervención del artista. Y, de hecho, miren si le interesará el grabado, que abrió 2 talleres de litografía en París y en Vence, donde seguiría experimentando, y finalmente el resultado es una suerte de, como digo, clasificación poética de acontecimientos superficiales, ¿no? Aquí tienen otro, por ejemplo. Bueno, como digo, en 1961 vuelve efectivamente a París y bueno, se encuentra lo que es una ciudad excelsa de población, porque no es el París que él ha dejado. Cuando a su vuelta después de 6 años prácticamente es un París que ha crecido en población, que ha desarrollado una cultura del consumo, porque el auge económico y la recuperación después de la guerra está presente, y se queda fascinado, y para él es una alegría de vivir ver tanto transeúnte, el trajín urbano de la gran ciudad, el comercio, la gente yendo a las galerías Lafayette, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar con digamos, esta serie que va a denominar París Circus, Circo de París. Y como digo, fijémonos en los colores, son vibrantes, son azules, naranjas, amarillos, los sustituye por los terrosos de antes, de aquella paleta tan restringida. Este es el frenesí de la vida callejera y, en definitiva, es la ciudad como un sistema dinámico en el que el ser humano vive de una forma movida. Este es un buen ejemplo, ¿verdad?, de ese multicolor conjunto de la civilización humana en la gran ciudad, en lo urbano, y son masas de colores vibrantes, ¿verdad?, con vigorosas pinceladas,
las figuras llaman la atención, pero llaman la atención porque las buscamos y porque el ser humano busca a través de la pareidolia la figuración, pero ellas están pegadas al fondo. Es el mismo tratamiento el de la figura como el del fondo. Y 18 meses estuvo con esta serie, hasta julio de 1962. Fíjense, quería mostrar esta también. Como ya digo, son obras totalmente opuestas a las anteriores y fundamentalmente por la inclusión de las figuras y el tratamiento cromático exaltado. Hay incluso referencias a las marionetas que realizaría en sus comienzos. Y aquí vemos otra vez esas gentes parisinas, la animación, ¿verdad?, de la recuperación económica, las visitas a las galerías Lafayette. Formalmente, insisto, en ese colorido no naturalista como una expresión de su propio ánimo. Esa densa trama de colores y de formas, ¿no?, y la perversión de la perspectiva tradicional con esos burdos contornos negros, por ejemplo. Es el desafío, como digo, otra vez a los valores estéticos más arraigados, al rechazo a todo decoro clásico y negando además la pericia y la habilidad técnica. Vuelve a sorprendernos. Estamos ante un artista que no nos deja nunca indiferentes. Perdón, no sé qué ha pasado aquí. Perdón. Bueno, otra de las series interesantísimas es L'Ourloupe, porque durante los siguientes 12 años desarrollaría esta serie a partir del verano de 1962. Se trata de una nueva orientación prefigurada en París Circus, que se materializa a través de la pintura, la escultura, la performance, la escenografía, los entornos arquitectónicos, creando, digamos, incluso decorados y vestuario vinculado, aunque no es teatro, pero sí vinculado a la representación. El punto de inicio estaría en el automatismo practicado en julio del 62, cuando, hablando por teléfono, realizaba garabatos incontroladamente con bolígrafo rojo y azul. Entonces, al ver el resultado, él tomaría conciencia de que había aflorado el conocimiento del subconsciente y empezó un ciclo en el que, según él, se sumergía en lo fantástico o en un mundo paralelo y fantasmagórico. Al grupo de obras de esta serie lo llamó L'Ourloupe. L'Ourloupe es un nombre un poco, digamos, extraño, que proviene de la mezcla de varios términos en francés. En L'Ourloupe, que viene a significar truco sucio, ulé, aullar, ululé, ulular y loup, lobo macho. O sea, ya vemos elementos desconexos en el mismo nombre. Aquí, en esta serie, observamos la fórmula de tramas de celdas entrelazadas como una suerte de automatismo surrealista. En esta imagen que les estoy mostrando, este es el comienzo del L'Ourloupe. Digamos, la documentación en unas páginas del boceto del libro del mismo nombre. Vemos que Dubuffet realiza dibujos a bolígrafo sobre fondos negros y añade textos en letras blancas. Las superficies están rayadas y, algunas también sin rayar, pero se están ensamblando como en un conglomerado irregular. Esta es una articulación de celdas gráficas que supone ser el principio que después regirá en todas estas obras, como en esta pieza, Banco de Equívocos, donde vemos cómo él queda fascinado por la fuerza de estos dibujos para excitar, para estimular la capacidad de visión. Decía que quería crear un ámbito fronterizo entre el mundo material y los fantasmas del mundo mental, y provocaba incertidumbre, ¿verdad?, sobre las nociones del lleno, del vacío, y no podemos focalizar realmente nuestra mirada, porque va saltando de una forma a otra en esta metástasis, ¿verdad?, de celdas. Fijémonos, porque es muy interesante cómo hace sus diferentes variaciones, combinaciones, permutaciones, ¿verdad?, pero la fórmula viene a ser siempre la misma. Bueno, es importante también cómo, L'Ourloupe se extiende a Cucú Bazar.
Cucú Basar es un importante proyecto de principios de la década de los 70, donde experimenta con esa iconografía que veíamos del Urlup. Él va añadiendo elementos que van a tener hasta movimiento, va incluso a aportar sonido. Y bueno, esta es parte del escenario, del decorado, perdón, del escenario de Lurlup, de Cucú Basar. Cucú Basar es un espectáculo, para que nos entendamos. Cucú Basar es de 1 hora de duración, es de carácter no narrativo y presentaba actores también incluso pues, con el atuendo de estas mismas características. Los actores iban disfrazados. Había también elementos escultóricos que iban sobre ruedas. Aquí vemos el taller con elementos que tienen que ver con Lurlup y con Cucú Basar, y esas mismas características pues, las sigue trabajando en la misma pintura. Pero, como les digo, era un espectáculo de duración. Tenemos que hacernos a la idea de que con una música cacofónica pues se iban moviendo los actores muy lentamente y bueno, pues era una suerte de digamos, representación que tenía que ver pues, algo con el teatro, con la danza, pero él no los concibió como teatro o danza. Era como un cuadro animado con movimiento, y su estreno tuvo lugar en el Solomon Air Guggenheim de Nueva York en 1973 y solo en otras 2 ocasiones se representó. Entonces, bueno, como digo, ese esquema, esa formulación, esa digamos, conformación de las celdas rayadas en rojo, azul, más la utilización de colores que rellenan otras, efectivamente prosigue, pues fíjense, en esta naturaleza muerta. Vemos la taza sobre la mesa. También alcanzará el ámbito de la escultura, el ámbito tridimensional, donde él utilizaría poliespan, poliestireno expandido, esa espuma blanca que es muy, bueno, es muy ligera. Y lo que ocurre es que, claro, los pigmentos que generalmente los que utilizamos son industriales, pues al aplicarlo sobre el propio poliespan, que él trabajaba generalmente con un alambre de caliente para darle forma, luego aplicaba la pintura y la pintura corroía, ¿verdad? Era agresiva, se comía el propio material y tuvo que estar experimentando e investigando con sus asistentes pues otros materiales. Aquí le tenemos, por ejemplo, trabajando, ¿verdad?, dándole forma, devastando, digamos, el poliespan. Y aquí le tenemos desde, bueno, cemento, escayola, pero el poliéster, sobre todo poliéster. El poliéster sí le soportaba, sí le aguantaba la pintura, ¿verdad? Y bueno, vamos ya terminando. Fijémonos que entornos arquitectónicos, ¿verdad?, que, digamos, instalaciones creaba a partir solo de la bicromía, del negro y del blanco, que eran espacios, digamos, para interrelacionar con ellos, es decir, podemos habitarlos, podemos experimentarlos. Aquí le tenemos trabajando en el decorado, ¿verdad?, de esa escenografía de Cucú Basar, con una de las actrices que ya se ha puesto el traje. Y, como digo, Cucú Basar es que es tan inmensa y tan potente visualmente que, bueno, aquí tenemos ese muta permuta, una de las piezas, ¿verdad?, de la misma. Bueno, pues fijémonos, porque tanto para cifras como mundanidades vienen de ahí, del Lurlup, de Cucú Basar. Fijémonos, que son otra vez esos mecanismos gráficos que aluden a los mecanismos de la propia mente, y como si fuese un puzzle, ¿verdad? Las piezas se van organizando, arrumbando toda la composición, pero aquí sí se ve una cierta forma que define la figura, aunque sea abstracta, marcando su espacialidad, y el fondo que queda en liso. Y llegamos a los teatros de la memoria, porque en octubre de 1975, al 75 también, digamos, pertenecía a la pieza anterior, comienza una serie que titula Teatros de la Memoria. Y es que durante la última década de su vida se centra, como digo, en esos mecanismos de la mente, especialmente en lo que respecta a su relación con el mundo exterior.
Claro, le atraen las funciones mentales y quiere, digamos, pensar de una forma libre y nueva, si puede ser. Entonces aparece esta serie, Los teatros de la memoria, donde establece un vocabulario que vemos aquí muy elocuentemente, expresando cómo la mente integra la percepción, los recuerdos y las ideas para tratar, al fin y al cabo, de dar sentido a lo que acontece y a lo que rodea, a lo que nos rodea. Es decir, yo ahora, en mi ángulo visual, está esta sala de conferencias, está el público en el primer término, y ya en los últimos términos pues está el cameraman, ¿verdad? Está la cámara, hay otro plano mayor. Entonces me está viniendo, bueno, me están entrando, estoy captando múltiples datos que de forma caótica me vienen como estímulos visuales a través del ojo. Pero es que el ojo, la retina, ¿verdad? Está enviando esta suerte de informaciones que parecen anárquicas en su orden a la mente, y la mente está recapitulando y está ordenando y está disponiendo, ¿verdad?, de una forma parcelada cada información, y me está preguntando, ¿verdad?, directamente a dónde quiero mirar, cuál es mi interés en este mismo instante. Entonces, fijémonos cómo él quiere reflexionar y metaforizar este ámbito perceptual, ¿verdad?, que es mental, al fin y al cabo. Y entonces lo hace así. En estos momentos lo está haciendo así. En cierta ocasión se encontró distribuidos por el suelo de su estudio, que había dejado unos dibujos. Cuando volvió al estudio se quedó fascinado ante aquel carácter anárquico que había que solucionar, ¿verdad?, llevándolo hacia el orden. Y entonces él, insisto, quiere trabajar estos teatros de la memoria recapitulando la información, colocándola ordenadamente, pero bueno, él en su digamos, tónica de utilizar este tipo de personajes grotescos, un tanto primitivos, infantiles, simples, ¿verdad? Y esas marcas, esas huellas, esos, vamos a decir, gestos. Y bueno, también tenemos esos parajes, porque en abril de 1980, él sufría de las vértebras, tenía unas lumbalgias terribles que le daban mucho, le hacían sufrir mucho, con mucho dolor, e intermitentemente tenía que dejar de trabajar, ¿verdad?, para incluso meses, para luego volver a ello. Y nos vamos a encontrar con este tipo de obras, él fallecería en 1985, que nos van a hablar de unas pinturas que tratan de mostrarnos esos personajes esquemáticos como recortados, como pegados a veces, otras veces dibujados, y que están a caballo entre la descripción y la subjetividad. Vemos que el contorno describe personajes sin brazos, la cabeza está en posición frontal o de perfil, los espacios están parcelados, es donde nos sitúan realmente a las figuras y se convierten en el lugar de la existencia y de lo vital, esos espacios. Pero la pista para pensar el espacio son los personajes, es la figura. Las figuras están situándonos, nos guían, y solo nos enfrentamos a una maraña de líneas, de manchas, de signos, ¿verdad?, si no fuera por ellos. Entonces, como digo, despiertan nuestra imaginación y otra vez está transgrediendo y a la vez aludiendo pues, a la relación figura-fondo tradicional académica, ¿no? Aquí tenemos este paraje con tres figuras. Y bueno, finalmente, en Miras nos encontramos en sus últimas series, voy a ir terminando, donde vamos a encontrar la compleja relación entre la realidad interna y externa. En Miras la figura humana aquí está ausente, ha desaparecido, no hay objetos. Sin embargo, para él no son obras no figurativas, porque él está hablando de espacio. Antes era la figura la que nos guiaba, ahora no hay figuras, pero es espacio. Con lo cual no tiene por qué ser abstracto, ¿no?
Entonces, evocan el mundo que nos rodea y al que pertenecemos. Dice que se desestima la visión humanista que determina la vida cotidiana y que es en la que el mundo se interpreta y analiza para hacerse accesible a las necesidades prácticas y al pensamiento. Y que estas obras responden y se insertan más en el ámbito filosófico. Este es el resultado de una forma de ver y de explorar el mundo, de reflejarlo en lo pictórico. Y, de hecho, el título de la serie Miras también resulta cuanto menos inesperado o complejo, porque viene del francés mirar, que lo mismo se refiere a mirar con atención como a reflejar, pero también mira se refiere a las variaciones focales de un instrumento óptico y bueno, pero parece que esto es pues una pura ironía de él, con su forma de hacer. A lo que nos tenemos que remitir es a que está desacreditando conscientemente la percepción para llevarnos más allá, para ver en un sentido, digamos, filosófico. Y así el punto de mira, la focalización de la mirada en un punto se hace difícil en estas extensiones continuas de movimientos, de formas como torbellinos cuasi caóticos de colores primarios, rojo, amarillo y azul que vemos. Esa expresividad viene del gesto enérgico del artista que se implica corporalmente, como en un acto performativo, usando la muñeca, el codo y hasta el hombro corporalmente, y nos deja este testimonio o documento de su acción. Entre febrero de 1983 y marzo del 84 realizaría 2 grupos dentro de esta serie de miras, unas pinturas con el fondo amarillo conocidas como Kowloon, como es el caso de la que les muestro. Kowloon es el nombre de una ciudad china. Escogió Dubuffet este nombre pues porque le gustaba, por su sonoridad, decía que le agradaba. Y otras obras no son, digamos, tan luminosas, tienen más rojo, más azul, no tanto amarillo, y realmente bueno, pues, nos remiten, como les digo, pues a esa conciencia y a ese concepto, ¿verdad?, de ir hacia algo más filosófico. Y bueno, por último están sus no lugares, el conjunto de obras que realizaría antes de su muerte en 1985. Es una serie que denominará los no lugares porque va a cuestionar la distinción entre la irrealidad y la imaginación, y se refiere a una representación de un vacío lleno de posibilidades. Son obras estas donde aún más si cabe se manifiesta la naturaleza filosófica de la obra del maestro francés, y son más de 200 obras que empieza a principios de 1984 y para diciembre de ese mismo año abandona finalmente ya la pintura, dedicándose en lo que resta de vida, porque muere en mayo del 85, a sus escritos y de forma ocasional realizaría algún dibujo. En esta última serie se dedicaría a reflejar la pretensión de provocar una situación de poder escapar al bloqueo de la restricción del pensamiento, que la obra de arte debe de precipitarse, decía, sobre lo no pensable, por absurdo que parezca, que nuestro entendimiento no conduce más que a los callejones sin salida, que había que franquearlo, que había que respirar lo absurdo, y pensaba que el entendimiento, la lógica, la cultura, lo aprendido, la academia, ¿verdad?, que nos constriñe, que hay que mirar más allá. Por eso expande el lugar que ahora aún es un no lugar y es el antítesis de lo visible y lo real. Ese homólogo negativo que propone con fondos negros como el que vemos en esta imagen. Ya no hay figuras humanas representadas. Es ahora un universo abstracto donde la energía de un artista octogenario, ¿verdad?, se despliega con un gran dinamismo gestual de líneas, curvas, que remiten a aquel automatismo surrealista. Son formas amplias, generosas, que se conforman rellenando los espacios resultantes del denso entramado lineal, y digo, rellenando, pero es más bien medio rellenando porque las pinceladas son difusas en ocasiones, pero bueno, insisto, aquejado de problemas respiratorios y lumbalgias muy dolorosas que limitan su fuerza física, no cejan su empeño de imprimir un impulsivo estilo con sus vitales gestos. A veces limitaba profundamente la paleta de estas últimas, como podemos ver, en blanco y negro, mostrando, como dice Andreas Franzke, una despiadada
desnudez a través del acontecimiento pictórico determinado por esos dos colores tan solo. Ese fondo negro nos evoca el carácter enigmático del ser y su destino, y abandona así el mundo material y se adentra en el espiritual, en el matérico, en lo mental, en esa serie, como digo, última de sus no lugares, que parece reflejar aquel aforismo suyo de que el pensamiento ha de funcionar anárquicamente. Y termino con este autorretrato, con una de sus citas que me parece muy elocuente sobre estas últimas series, sobre lo que era para él la obra de arte y la función que ha de desempeñar. Diría que la gran cuestión en el arte es romper ese hábito del pensamiento de distinguir entre el mundo supuestamente material de los cuerpos y el mundo inmaterial de las ideas, y que este muro, equivocadamente levantado entre los dos ámbitos, obstaculiza y asfixia el vagabundeo libre del pensamiento. Librarse de ese muro, decía, permite que el pensamiento recobre fuerza y creatividad, y que esa es la misión de la obra de arte, su razón de ser. Muchas gracias.